Bueno, pues cuando queráis, empezáis. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto final, que es el estudio del impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto de Alicante y un análisis sobre la viabilidad de la construcción de una segunda pista en un futuro. Vamos a poner un pequeño vídeo para trasladarnos en el espacio. Salimos desde la EOI. Un pequeño vuelo. Y bueno, acabamos en donde está la ubicación de la infraestructura del aeropuerto, que es ahí. Y bueno, después de la animación ya vamos a comenzar con las diapositivas. Primero una pequeña introducción. Bueno, antes de nada voy a hacer el guión, que no lo hemos hecho, y primero hablo yo sobre una introducción, luego va a hablar Adrián sobre los aspectos ambientales, luego Carlos sobre los impactos medioambientales y por último Manuel sobre la viabilidad de la segunda pista. Mi parte, que es la introducción, un pequeño resumen, que es la ubicación, el porqué del proyecto, la descripción de todo lo que se va a hacer y las acciones del proyecto con sus impactos. Primero la ubicación, de dónde se encuentra la infraestructura. Decir que se encuentra al suroeste de Alicante, está a menos de 2 kilómetros de la costa y en el término municipal de Elche. También comentar que se encuentra en una de las zonas más dinámicas y con mayor proyección empresarial y económica de toda la costa mediterránea y tiene mucha importancia porque abastece al turismo de toda la zona levantina y es la puerta de acceso a todo el turismo europeo y nacional. Está delimitado físicamente por la Sierra de Colmenar al norte y por la costa, y hay dos núcleos urbanos, que es el Altet y Torrellano. El Altet es el que le da nombre al aeropuerto. Bueno, para justificar el proyecto, el porqué de que se debe hacer la ampliación, comentar que hay un plan director que prevé para el 2015 un crecimiento de los vuelos, 12 millones de pasajeros. Y bueno, centrándonos más en las gráficas que hacen el ratio de capacidad-demanda, y vemos que el horizonte 2015 está siempre, es el azul clarito, está siempre por debajo de 1 en casi todos, menos en estos dos, que es la plataforma comercial. Y entonces, al estar menor de 1, hay más demanda que capacidad, entonces necesita ser ampliado. Esto es el proyecto en sí. Son dos subsistemas, el de movimiento de aeronaves y el subsistema de actividades aeroportuarias, que es la terminal en sí. Y bueno, todas las acciones están encaminadas a descongestionar un poco el flujo de aviones y dar un mejor servicio al turista. Esta es una pequeña introducción sobre las acciones susceptibles que van a generar impacto. En la fase de construcción, movimiento de tierra, va a haber muchas demoliciones, sobre 40.000 metros cúbicos, y van a afectar a 70.000 metros cuadrados. Y incluyen excavaciones, movimientos de tierra, preparación de terreno en general. La construcción es la obra civil en sí, que va a consistir en pavimentación, creación de firmes y demás. Y las instalaciones de obras, que es el parque de maquinarias, la creación de parques de generar hormigón. En fase de operación tenemos las operaciones aeronáuticas, que son las propias de las aeronaves, como el despegue, aterrizaje y movimiento por la pista. Las operaciones en plataforma, que son los vehículos de asistencia. El abastecimiento de combustible, el acceso y aparcamiento y el sistema energético. Todas estas acciones van a generar sobre todo contaminación atmosférica y de suelos, y en la otra operación también, en la fase de construcción. Y bueno, ahora vamos a pasar con los aspectos ambientales. Mi compañero Adrián. Hola, buenos días. Bueno, pues yo os voy a poner un poco en situación de cómo está el terreno. Bueno, pues vamos a mencionar algunos de los aspectos ambientales más importantes del territorio. Y bueno, pues estamos situados en una zona en la que la cantidad de habitantes que hay es 500.000 en total, en la que la importancia turística es muy importante. Y bueno, pues estamos en una zona costera que, como ya ha dicho Quique, es la puerta de entrada para la mayoría del turismo europeo, sobre todo de Gran Bretaña y de Holanda. En cuanto al clima,
las variaciones térmicas las oscilaciones térmicas son irrelevantes y tenemos una media de 18 grados casi todo el año con muy baja pluviosidad. En cuanto a calidad del aire, hemos tomado como referencia las mediciones de las estaciones las estaciones de control y vigilancia atmosférica de la Comunidad Valenciana y no se ha encontrado la superación de ningún límite antes de esta ampliación de la pista. En cuanto al ruido, pues el aeropuerto es la principal fuente de ruido de la zona y habrá que ver en la fase de operación cómo afecta a la situación. El aeropuerto se encuentra sobre una capa sedimentaria del Cuaternario y bajo ella hay una capa de caliza y debido a ello encontramos áreas estables e inestables. Esto quiere decir, las áreas inestables son aquellas en las que existen dolinas y por lo tanto riesgo de colapso. Y bueno, geomorfológicamente son abanicos aluviales casi todo, con escaso drenaje, lo que favorece que existan zonas húmedas. Bueno, también comentar en cuanto a geomorfología que se encuentra situada pues, en el litoral y existe un sistema dunar que es de los más importantes de la Comunidad Valenciana, que es prácticamente único, pero bueno, no vamos a influir sobre él, es solo como dato, por si os interesa. Y en cuanto a hidrología, como ya he dicho, existen muchas zonas húmedas y la más importante es la que encontramos al este del aeropuerto, que es el Saladar de Aguamarga, con el cual vamos a hablar mucho de él porque es lo más importante, es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de la realización de las obras. En cuanto a vegetación, la zona es principalmente de uso agrícola, con una gran antropización y por tanto la vegetación, la calidad ecológica de las especies que viven allí, que habitan allí, es muy baja. Y bueno, sí comentar que existe una especie importante que es la palmera, la Phoenix dactylifera, que se encuentra bajo la tutela del Palmeral de Elche y que está protegida por ley y por tanto deberemos actuar acorde a lo que nos diga el Palmeral de Elche en las obras. Bueno, decir también que está en la zona de aparcamiento básicamente, entonces bueno, pues solamente con retirarlas de ahí y plantarlas en otro sitio, pues ya tendremos este problema resuelto a la hora de hacer las obras. El valor ecológico de la fauna también es muy bajo ya debido a la entropización del territorio, lo cual no quiere decir que no exista fauna allí, sino que simplemente no es de relevancia, no existe ninguna especie protegida ni nada. Aunque bueno, habrá que tener especial atención a la avifauna debido a la existencia del Saladar de Aguamarga, que sirve de zona de descanso para los movimientos migratorios diarios de las aves y bueno, también con los láridos, es decir, con las gaviotas que se encuentran en la zona costera, que pueden producir problemas desde el punto de vista de seguridad del aeropuerto por posibles colisiones. Y espacios naturales protegidos, de nuevo aparece el Saladar de Aguamarga, que se encuentra dentro del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y que ahora mismo es propuesta del IC, pero todavía no lo es. Pero se encuentra bastante degradado ya que existe una desalinizadora que vierte ahí la salmuera, entonces produce que el agua que se encuentra ahí sea muy, muy salada y poco atractiva para las aves y no permite la vida porque tiene salinidad superior al 70%. Y, aunque, bueno, como veis, habitan ciertas especies, o sea, no habitan, pero pasan por allí, especies como el flamenco o algunos patos, como el ánade. Y nada, ya está. Bueno, una vez que hemos tenido en cuenta los aspectos ambientales y las acciones del proyecto, pues bueno, procedimos a identificar los impactos principales y bueno, por motivos de tiempo, pues solo vamos a destacar los relacionados con la calidad química del aire, la calidad física del aire y los del suelo.
Una vez identificados los impactos, pues bueno, vamos a plantear unas medidas minimizadoras como preventivas y correctoras, así como el correspondiente plan de vigilancia ambiental. Bueno, destacar que bueno, hemos elegido el aire y el suelo porque por percepción social han sido los impactos que bueno, son los factores ambientales sobre los que los impactos han sido más relevantes. A través de una caracterización de los impactos, pues bueno, y una correspondiente evaluación, hemos atendido a las categorías que existen por legislación y destacar en el suelo que han sido moderados, así como en la fase de operación en aire en aspecto de ruido y en el suelo pues por contaminación de vertidos. Destacar que bueno, que en el informe completo, sobre todos los distintos factores del medio, pues se establecen las correspondientes medidas preventivas y correctoras, así como el plan de vigilancia ambiental. Bien, respecto al estudio de impactos en la calidad química del aire, vamos a distinguir siempre entre fase de construcción y fase de operación. El principal aspecto por los que se va a destacar es por el aumento de partículas en suspensión, así como los gases de combustión procedentes de las instalaciones. En la fase de construcción pues destaca las demoliciones de estructuras, servicios y edificaciones, así como la preparación del terreno o la remoción de la cubierta vegetal. En la fase de operación, pues bueno, destacan todos los gases procedentes de la combustión de los motores de combustión interna, de los propios motores de las aeronaves, así como los vehículos de apoyo en tierra o de las unidades auxiliares de energía. Respecto a la calidad física del aire, pues bueno, destacar el ruido, que en la fase de construcción pues procederá principalmente de las obras, así como las operaciones de percusión y excavación, el propio tránsito de los camiones o el funcionamiento de las instalaciones auxiliares. Destacar que bueno, durante la fase de operación, como no, las propias operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves y el propio movimiento de las mismas. Sobre el suelo, pues destacar la eliminación propia del mismo, la compactación del terreno, la afección a la morfología y bueno, posibles riesgos de contaminación por vertidos, así como la propia erosión que se presente en el medio. Y durante la fase de operación, pues el principal impacto son los posibles vertidos accidentales que pudieran transcurrir durante operaciones de la propia instalación. Bueno, medidas preventivas y correctoras hay muchas, vamos a enumerar unas pocas. Para mitigar un poco la calidad química del aire, pues se va a destacar el limitar el movimiento de tierras en días con mucho viento. También hemos establecido el riego de los caminos para que no aumenten el número de las PM10. Se va a llevar a cabo una revegetación en las zonas donde las obras hayan finalizado. Y se va a proceder al lavado de maquinaria dentro de la planta de las instalaciones, pues bueno, para limpiar las ruedas, impidiendo que aumente la concentración de las partículas en suspensión. Para no aumentar los niveles sonoros de la zona, pues se va a establecer un plan de reforestación, pues para enmascarar un poco el ruido de las poblaciones aledañas. Se va a establecer un plan para proceder al aislamiento acústico de las viviendas en aquellas donde los niveles sonoros superasen el límite exigido por la legislación. Y se va a proponer pues bueno, restricciones de velocidad en el tránsito de los camiones a un límite de 30 km/h. Respecto a las medidas preventivas y correctoras del suelo, pues bueno, vamos a establecer un plan de gestión de los propios residuos de obra. Se va a caracterizar y gestionar adecuadamente los posibles suelos contaminados y se va a intentar ocupar los terrenos de menor valor pues para mitigar un poco este efecto. Después, bueno, vamos a proceder a un plan de vigilancia ambiental para verificar que todas estas medidas que se han llevado a cabo pues tengan efecto y se va a proceder a un seguimiento. Respecto a la calidad química del aire, pues bueno, se va a realizar un seguimiento de la dispersión de olores por posibles gases contaminantes existentes y se va a proceder a un sistema de vigilancia de la calidad mediante varias estaciones de muestreo que van a realizar una analítica en continuo sobre los principales gases que están registrados en legislación. El plan de vigilancia ambiental de la calidad física del aire, el ruido, pues bueno, vamos a proceder de igual manera que la calidad química del aire mediante un muestreo en continuo y se va a intentar realizar rutas adecuadas para que minimicen el impacto acústico mediante el tránsito de los camiones, pues que bueno, proceder a una ruta que esté más alejada de las poblaciones o en línea recta, por ejemplo. Y respecto al plan de vigilancia ambiental del suelo, pues bueno, se va a realizar un diario ambiental de la obra y se va a proceder al seguimiento y verificación de las medidas que anteriormente se han propuesto. Y a continuación, pues bueno, mi compañero Manuel va a proceder al segundo punto. Bueno, y para finalizar, nos propuso nuestro tutor que evaluáramos un poco la posibilidad de que
de construir una segunda pista, porque actualmente en el aeropuerto de Altet de Alicante solo existe una, ¿no? Entonces, este pequeño estudio lo hemos sintetizado en estos puntos. Hemos hablado un poco de lo que dice el plan director sobre esta posible segunda pista, datos que hemos considerado importantes para evaluar y para, como grupo, decidir si sí o no, tanto a favor como en contra, y luego, exacto, de esos datos, lo unimos a alegaciones que hay, tanto de grupos de asociaciones ecologistas, vecinos, etcétera, a favor, o sea, en contra, como de administración, etcétera, y al final nuestra opinión personal, cuáles son los argumentos que nosotros consideramos más importantes, y en el caso de la construcción, las medidas compensatorias que consideramos se deben llevar a cabo. Para empezar, comentaros, como ha dicho mi compañero Quique, que el plan director es el documento que realmente dice si se tiene que ampliar el aeropuerto, cómo se tiene que ampliar y en qué medida, ¿no? Entonces, eso está dentro de todo lo que es el desarrollo previsible, que es hasta 2015, que define una nueva zona de servicio, que es la imagen que os hemos puesto antes, donde se lleva a cabo, o sea, se especifican las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo la ampliación. Por tanto, dentro del desarrollo previsible está intrínseca la ampliación que ha sido objeto de estudio en nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Que más allá de 2015, el plan director también incluye un máximo desarrollo del aeropuerto, donde se define una área de cautela aeroportuaria. ¿Esto qué es? Esta área se une un poco va unida a la llamada de sistema general aeroportuario. El área de cautela es el área que define, desde 2001, que fue cuando se aprobó el plan director, se define la posibilidad de la construcción de la segunda pista en esa zona. O sea, AENA ya preveía en una zona concreta que ahora veremos para poder colocar esa segunda pista. Entonces, esta ampliación, que ha sido objeto de estudio en nuestro proyecto, siempre va encaminada, se ha hecho de manera y forma a que en un futuro esta segunda pista pueda ser viable. Aquí vemos el mapa que el plan director del aeropuerto de Alicante de AENA nos refleja. Entonces, como podéis ver, como he comentado, está aprobado en 2001, o sea que ya se preveía, y esta es la pista actual con la ampliación que ha sido objeto de estudio por nosotros, que es el área de marroncita esta del sistema general aeroportuario, y AENA ya incluye, como vemos, una segunda pista al norte y paralela a la actual, que ocuparía esta zona. El principal problema nos vendría un poco por el saladar que ha explicado Adrián, que ahora entraremos en él. Un poco cifras genéricas, bueno, pues decir que del año 99 al 2010 el aumento del número de pasajeros en el aeropuerto ha sido bastante importante, estamos hablando de un 50%, aunque como vemos en esta tabla, los últimos años podemos decir que se ha estancado, no ha habido un aumento tan grande, se ha estancado en los 9.400.000 aproximadamente. Un aspecto importante es que el plan director prevé que actualmente estamos en 9,4 millones. El plan director prevé que a 2015 el aeropuerto llegue a los 12 millones de pasajeros. Entonces, después de evaluar la ampliación y ver un poco las posibilidades que tiene el aeropuerto, se llega a la conclusión de que la única pista que existe, más la ampliación que ha sido objeto de estudio por nuestra parte, es capaz de llevar a cabo de esa demanda, de responder a ella. Por tanto, ok. ¿Qué pasa? Que más allá, aproximadamente 2018-2019, tanto la dirección del aeropuerto como la Consejería de Infraestructura de Alicante ya calcula que habrá más de 15 millones de pasajeros. Entonces ahí ya vendría un poco el problema de si la única pista en el aeropuerto de Alicante es capaz de sostener, digamos, esa capacidad de demanda. Además, aquí solo damos datos de pasajeros, pero estamos hablando de número de operaciones y de tráfico de mercancía en toneladas, que también son un aspecto muy importante. Y entonces aquí, pues claro, aquí vendría un poco la duda, ¿no? Entonces, después de estos datos genéricos, vamos a hablar un poco qué dicen las dos partes, ¿no? con respecto a la construcción de esta segunda pista. Bueno, pues aquí tenemos a Ecologistas en Acción, Greenpeace y demás asociaciones vecinales, etcétera, que no lo ven muy factible, ¿no? Para empezar, se plantean si es realmente necesaria la construcción de esta segunda pista. Ellos argumentan datos de tipo económico, como que la crisis del Reino Unido, que es el principal país que trae extranjeros aquí, la crisis general puede afectar y que a lo mejor no hace falta. La próxima construcción la conexión de alta velocidad con la zona, que también puede hacer que no sea necesario. Básicamente, primero se plantean si es necesaria. Luego, si es necesaria, venga, se construye. ¿Qué pasa con el saladar? Como veis, aquí tenemos una foto del aeropuerto actual. El saladar de agua amarga, que como ha comentado mi compañero Adrián, está dentro del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y es propuesta LIC. Como veis, pues mayormente lo ocupamos entero, ¿no? O sea, un trozo bastante grande. Entonces, los ecologistas dicen que, bueno, ¿qué pasa? Que si se ocupa y nos cargamos el saladar, que no están de acuerdo, ¿no?
Plantean además, aparte del Saladar, como podéis ver, aquí hay 3 tramos de 3 carreteras nacionales que si se construye la segunda pista habría que desviar. Por tanto, otra historia. Y entonces prevén un estudio de alternativas, que sea que a lo mejor la pista no sea al norte, sino que esté al sur, que ahora argumentaremos nosotros por qué lo vemos bien o mal, o al sur, que sería un poco más abajo, o oblicua, como se ha hecho también en el aeropuerto de Barcelona. La ampliación se hizo oblicua, lo que pasa es que luego al final, debido a la demanda, se acabó construyendo otra paralela, pero bueno. Digamos que esto es un poco el stop por parte de los ecologistas. ¿Qué pasa con el otro lado? Pues aquí tenemos al señor ministro y a lo que viene siendo la administración y tal. Pues ellos, luz verde, por supuesto. Vamos, no, por supuesto, argumentan que que la segunda pista es completamente necesaria e imprescindible, porque después de la ampliación que nosotros hemos evaluado en el estudio de impacto ambiental, realmente la capacidad operativa del aeropuerto se dobla. Estamos hablando de capacidad operativa de alrededor de unos 20 millones. Ahora mismo tenemos 9,5 millones de pasajeros. Pero entonces la administración argumenta que realmente para alcanzar la capacidad operativa real del aeropuerto, con una sola pista es imposible. Ese es su principal argumento. Como he comentado antes, aparte AENA confirma que ya existe suelo reservado para esa, como lo podemos ver aquí. O sea, ya existe un sitio donde se supone que va a ir la segunda pista. Y básicamente la idea de la nueva terminal, que va un poco en relación con lo que acabo de comentar. El mapa primero que pusimos de las actuaciones, la nueva terminal se aumenta, se pueden tratar muchísimos más pasajeros, muchísimo más mercancías y equipaje, etcétera, etcétera. Por tanto, esa terminal quedaría, según las autoridades, infrautilizada. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Bueno, pues a pesar de los pros y de los contras, sobre todo, creemos que esa pista ha de construirse a medio y largo plazo, básicamente en torno a estos 4 argumentos. Las cifras de tráfico esperado son bastante llamativas, por tanto, ese es uno de los principales argumentos. Creemos que con ese tráfico, con una sola pista, va a ser complicado. Es verdad que la ampliación le dota al aeropuerto de una capacidad operativa bastante alta, pero con una sola pista llegará un momento en que sea la demanda sobrepase un poco a la capacidad propia que tiene la instalación. Otro, y muy importante, el potencial del aeropuerto. El aeropuerto de Alicante tiene un potencial bastante alto. A esa zona cada año vienen más extranjeros, entonces es, digamos, una herramienta de crecimiento económico de toda esa parte de nuestro país, ¿no? Y otro argumento enlazado con el anterior es para alcanzar la capacidad operativa real que tiene el aeropuerto después de la ampliación, la segunda pista ha de ser una realidad, ¿no? de aquí a medio y largo plazo, y el desarrollo económico. Entonces, creemos que esta segunda pista llevarse a cabo al norte de la actual, como prevé el plan director. Ahora argumentamos también por qué. Y alcanzar la capacidad operativa real para esos 20 millones, que bueno, es más del doble de lo actual, pero que realmente el aeropuerto y el potencial que tiene, más la ampliación, y si se construyera una segunda pista, seríamos capaces de aumentar muchísimo la capacidad de tratamiento de viajeros. Pero siempre, ojo aquí con el único espacio que nos da un poco de problema, que es el Saladar. Entonces, ¿por qué creemos que al norte de la segunda pista, que esta es la actual, por qué creemos que aquí que es el único sitio? Porque también lo ha comentado mi compañero Quique, aquí tenemos la Sierra de Colmenar, que, o sea, no podemos... Para eso ya construimos otro aeropuerto, no se puede. Entonces aquí tenemos Torrellano, que es un núcleo de población que está justo al oeste, que nos limita la ampliación hacia este lado, y aquí tenemos el Altet, que da nombre a la infraestructura propia. Y aquí también hay una serie de urbanizaciones dispersas, aquí también, y aquí el Saladar. Entonces, en principio, la única zona que se ve que puede quedar libre y que es factible construir la segunda pista sería al norte de la actual. ¿Qué pasa entonces? Vale, construimos la segunda pista, pero como es propuesta, es una zona de catálogo de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y aparte es propuesta LIC. Por tanto, creímos oportuno aplicar las medidas que en el artículo 6 la Directiva Hábitats plantea que para una serie de proyectos de interés nacional donde se hayan evaluado las diferentes alternativas se vea un poco que no hay alternativa, que la que es la que se va a hacer. Y pues digamos que se puede llevar a cabo, aun habiendo unos impactos negativos sobre zonas de red natura, como sería la propuesta LIC del Saladar de Agüemarca, que es pues se podría llevar a cabo siempre y cuando se realizaran una serie de medidas compensatorias. Una serie de medidas compensatorias que se incluyen, digamos que tienen que empezar a hacerse durante la construcción de la segunda pista, no después, porque entonces ya no serían compensatorias. Después también se pueden hacer, pero es importante que se pongan en marcha rápido, ¿no? Entonces, la principal medida compensatoria que nosotros, en base a esta directiva, proponemos es la compensación ambiental en otros espacios protegidos que hay cerca de nuestra infraestructura de estudio. Este es el Saladar de Agüemarca, que es el principal espacio que nos da problemas, el aeropuerto. Entonces, aquí encontramos 2 espacios, que son el Clot de Galvani, que es este, y el Sbasar, que es este. El Clot de Galvani es un paraje natural municipal,
Y tanto el Clos de Galvani como el Basar, que es zona húmeda, al igual que el Saladar, comparten especies de fauna, sobre todo, que con el propio Saladar. Entonces creemos que actuaciones de compensación en estos espacios que están al sur del aeropuerto podrían compensar un poco las actuaciones que degradarían el Saladar de Aguamarga, ¿no? Por otro lado, todas estas medidas fomentadas por AENA, podríamos hablar de compra o alquiler de terrenos colindantes a la zona para su restauración y mejora de la calidad paisajística, o también restauración de corredores ecológicos u otros hábitats afectados por la desviación que se tendría que hacer de las 3 carreteras nacionales que he comentado antes, ¿no? Y aparte, otra serie de medidas, pero que ya, digamos que AENA no estaría tan metida, sino que habría que hacerlo, habría que poner de acuerdo ayuntamientos, comunidad autónoma, etcétera, 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 relacionadas con la construcción de la segunda pista, podría ser una gestión integral de vertederos por los láridos que ha comentado Adrián, que son las gaviotas, que podrían interferir en el vuelo, porque si hay una segunda pista, lógicamente hay muchísimo más movimiento de aeronave. Entonces, detectamos dos vertederos cerca de la zona y lo que se propone es llevarlos un poco más lejos a una única zona para que digamos que todo el movimiento de aves, como sabemos que acuden a la basura de los vertederos, pues se despeje, se quite un poco de la zona de actuación de las aeronaves y así pues digamos que es beneficioso, ¿no? Y luego aparte estaríamos hablando de una serie de compensación económica a la población, donde puede sonar un poco regular, pero se podrían utilizar, o sea, se podrían realizar una serie de becas para jóvenes o alquiler de vivienda, etcétera, etcétera, en la zona para compensar un poco a la gente que vive ahí el hecho de haber invadido el Saladar de Aguamarga. Y ya está, en principio, solo comentar que como conclusión que bueno, como ha comentado Carlos, hemos hecho un estudio bastante amplio de todos los impactos, lo que pasa es que solo hemos reflejado los que hemos creído más importantes. Y ya está, y que muchas gracias por vuestra atención y perdón por el rollo. Bueno, pues felicidades y enhorabuena por el trabajo y la presentación y pasamos al turno de preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vosotros también se ve que habéis trabajado mucho. Debéis de haber decidido que todos había que trabajar mucho. Está muy bien y enhorabuena. Vosotros además os habéis metido en un tema bastante complicado, ¿no? Porque a ver cómo uno hace un equilibrio entre lo que son razones económicas y partes sociales con otras de partes sociales más limitadas y ambientales. Y habéis visto pues un poco los diferentes puntos de vista que tienen unas asociaciones y los que deciden otras cosas, ¿no? Y pues si había poco todavía, ya te has metido tú con los vertederos también. Hay que mover vertederos a ver a quién se lo colocas. Quítalo de ahí, te van a aplaudir, pero colocarlo va a ser más difícil. No, que está bien, que es un trabajo además muy importante en el tema ambiental. Y en cuanto al contenido, hay dos cosas que yo creo que no las habéis comentado o no venía tampoco en lo que nos habíais mandado. El tema de el aprovisionamiento del combustible de los aviones. ¿Consideráis que eso no hay que tocarlo? Los depósitos de combustible en movimiento para llegar a los combustibles. Está un poco contemplado. Es que claro, hemos intentado, hay muchísimas, entonces hemos sintetizado lo que hemos podido, pero está contemplado en el trabajo grande, está contemplado. Aquí hemos comentado acciones que son susceptibles de generar impacto tanto en fase de construcción y operación y dentro de las de operación todo el trasiego de vehículos de apoyo a nivel de energía, de repostaje de combustible y de llevar el combustible allí. Sí, bueno, eso no sé si lo hemos metido, pero yo, en el trabajo más grande sí que está. Lo que pasa es que aquí hemos sintetizado un poco y porque no podíamos hacer 100 diapositivas, entonces por eso hemos centrado un poco en lo que son vehículos de apoyo. Pero sí, está claro que todo lo que es depósito de combustible, que también hay que llenarlos. Claro, y posible fuga, etcétera, etcétera, eso es un impacto potencial bastante importante. Sí. Claro. Y luego otra cosa, que ahí por lo menos lo teníais puesto, dentro de lo que es contaminación química, olores. Evidentemente que no es el problema aquí. No, la verdad es que no, pero cuando estuvimos viendo un poco, pues nos pareció a lo mejor que no es lo principal, está claro, pero bueno, lo hemos metido y quizá no tiene una importancia, un peso muy alto, pero bueno, pues la verdad, Arturo, que lo hemos puesto y ya está, no sé. Lo habéis puesto ahí, pero tenéis que poner lo que hay que poner, ¿eh? No, que está bien, hombre. No, vamos a ver. Sí. Que lo hemos contemplado como una medida más, un impacto más, pero principalmente se han contemplado las operaciones por PM10 y por gases de combustión contemplados en la legislación. Se ha contemplado como uno más, pero no se le ha dado un peso mayoritario en el trabajo. Que en la transparencia solo nos has puesto olores.
Bueno, podemos como contaminante químico. No estaría mala, ¿eh? Está Dolores y luego estaba toda la vigilancia que se le va a hacer, las estaciones de medición para todos los contaminantes. Vale. Que sabemos que van a producir. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaros por la exposición y por el trabajo que creo que hay detrás, ¿no? que ha sido muy amplio. Quería preguntaros una que no sé si es que no lo he entendido bien o no lo habéis explicado del todo. Primero, ¿qué metodología habéis utilizado de evaluación? Pero espera. ¿Qué metodología habéis utilizado? Porque me llama mucho la atención, no digo ni que sea buena ni mala, las metodologías son todas buenas y hay información detrás, ¿no? Pero me llama la atención que todos los impactos que habéis detectado que eran o compatibles o moderados, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿y no creéis vosotros que en un entorno tan urbanizado como ese, y sobre todo basado en las medidas que habéis puesto, que habéis dicho que había que hacer unas medidas de actuación en viviendas, de repoblaciones, de disminución de las velocidades, tal, no sé qué, ¿no creéis vosotros que ese impacto durante la fase de funcionamiento relacionado con la acústica realmente no es moderado y sería algo más? Bueno, me alegra la pregunta. Bueno, respecto a la metodología, primero procedimos a la identificación de impactos y luego, acorde a una serie de parámetros que están contemplados en el proyecto más amplio, se procede a la caracterización y luego, en función de los resultados que obtuvimos, pues bueno, estimamos por diferentes medidas que se contemplaban en el proyecto cuáles debían ser moderadas o cuáles compatibles. Y respecto a si consideraríamos alguna severo, me imagino, ¿no? Pues bueno, existen unos modelos de predicción que nos facilitó AENA, que se estima que realmente el ruido generado por la distancia desde el aeropuerto a las viviendas no era tanto como cabría esperar y bueno, consideramos que como medidas correctoras, pues aquellas casas que no iban a ser a lo mejor muchas, procederá al aislamiento acústico. Pero principalmente también del mismo modo con la calidad del aire, también debido a que está anexo al mar, la disminución de las concentraciones era muy grandes en poco espacio, luego tampoco se estimó que fuera severo, entonces fue compatible o moderado, creo. Sí, bueno. También hay que tener en cuenta que el estudio de impacto es sobre la ampliación de la pista ya existente, entonces ya existe un tráfico aéreo ahí y realmente las viviendas que están no van a sufrir demasiado por el aumento de tráfico de aeronaves en la zona. A ver, yo quería comentarte que lo de la metodología, como lo vimos en clase y tal, realmente ha sido identificación genérica de lo que vimos de tanto importantes o no, todo, una matriz enorme que está incluida en el tocho grande. Luego, en base a datos que nos aportó Eugenio, datos aportados por AENA, hicimos una descripción de los impactos genéricas que vimos de todo lo que había y luego, en base a atributos clásicos de reversibilidad, recuperabilidad, etcétera, pues se caracterizaron y se valoraron todos. Sí es verdad que dudamos en algunos, estuvimos los cuatro en plan, ¿esto cómo lo ponemos? Tal, porque si lo ponemos tal, luego hay que meter... Estuvimos dudando y estoy de acuerdo contigo en que hay alguna que puede que resulte más problemática de lo que a lo mejor nosotros hemos considerado. Pero realmente nos mojamos y decidimos así y así ha sido. Ya está. Entonces, así ha sido. No, perfecto, sí, solamente era una aclaración. No digo que esté mal hecho, ni mucho menos. Y una última pregunta ya, muy rápido, que es sobre la parte que has expuesto tú, Manuel. Lo de la ampliación de la segunda pista, ¿no? Había una transparencia en la que decíais, y nosotros creemos que esta pista, o sea, mojabais, decía, creemos que esta pista se debe construir ahí, ¿no? He querido entender. Y además poníais una transparencia en la que decía, y los razonamientos son, pues, económico. Y luego abajo poníais ahí en pequeño, ojo, saladar de agua amarga. Entonces, no, digo, vosotros que realmente, digamos que estáis en la parte medioambiental del análisis, ¿no? ¿No creéis que realmente están infravalorados los aspectos medioambientales en este análisis? Porque, no sé, yo no tengo mucha información de este proyecto, ¿no? Pero me da que cargarse así un leak a la ligera, aunque esté demostrado que no tiene... Sí, propuesta de leak es leak, vamos, no es a día de hoy. Entonces,
¿qué pensáis vosotros de eso, ¿no? ¿Realmente se han equiparado los criterios económicos y ambientales o no? Sí, porque, bueno, el saladar de agua amarga realmente sigue existiendo, sigue teniendo una lámina de agua gracias a la desaladora. En caso de que la desaladora dejase de verter ahí... Sí, pero eso es puntual. En caso de que la desaladora dejase de verter ahí, se secaría y desaparecería por completo. Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena seguir teniendo ese espacio. Incluso la catalogación del IC, yo no sé. No le encontramos sentido. No. De ahí se sacaba sal común, y eso está abandonado y está en unas condiciones bastante bajas, malas. Entonces, lo que pasa es que cuando torrencialmente llueve en Alicante, que son 5 días al año, pues allí las aves, pues como van y están un ratito y se mojan y tal. Entonces, es verdad que el cariz económico que hemos puesto ahí es bastante fuerte, y yo soy licenciado en ciencias ambientales. Pero no sé, nos ha pesado un poco muchos argumentos. Y, joder, sí. Bueno, es verdad que también es lo de antes, mojarse. Y muchas gracias. Eugenio nos dijo mojaros y no mojamos. Creo que deberíais replantearos el pasaros de la parte ambiental a la otra, ¿no? Bueno, de todas maneras también está la parte social también, que la cantidad de puestos de trabajo que va a generar es muy importante. Bueno, yo lo primero daros, como siempre, la enhorabuena. Sé el trabajo que habéis hecho. Destacar que la evaluación que habéis hecho vosotros de la ampliación en primera, esa evaluación fue hecha en su día por una empresa potente y vosotros la habéis hecho en un tiempo limitado y creo que habéis sabido detectar lo principal. Y sobre la segunda pista, destacar que no está hecha la evaluación todavía, es decir, que vosotros habéis sido pioneros en este tema y espero que AENA os tenga en cuenta en un futuro. Y sé el trabajo y efectivamente, como tú has dicho, lo primero que les dije es que se mojasen, que esta era su evaluación, que no tuviesen en cuenta y que si tenían que decir que no, pues que digan que no, y si tienen que decir que sí, pues que sí. Por lo tanto, los criterios son vuestros y es vuestra evaluación. Y después, sobre alguna pregunta que ha surgido aquí, efectivamente, el tema de los combustibles, el proyecto, lo que pasa es que, como tú decías, es muy amplio, no se puede resumir en media hora. El proyecto contempla separadoras de hidrocarburos en las plataformas y, por lo tanto, no hay ningún tipo de contaminación en ese tema. Y, efectivamente, como dice Manuel, los aspectos ambientales, yo también quiero recordar, yo soy licenciado en económicas, y a lo mejor por eso derivo un poquito el tema, pero los aspectos económicos y sociales también son el medio ambiente y una parte importante en la evaluación, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y en este caso creo que los impactos, es decir, son perfectamente asumibles y, como decíais, actualmente el saladar está prácticamente abandonado, nada más que se llena de agua muy poquito, porque además hemos dado instrucción de que no se llene, nada más que se alcance el nivel freático para evitar que lleguen las aves a esa zona, y en un futuro próximo, que ya hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat, se va a desecar por completo porque la desaladora va a dejar de echar agua, precisamente porque el aeropuerto ha dicho que no quiere aves en la cabecera, por el peligro que representa. Por eso, el trabajo de compensación que habéis hecho con otros espacios para que la realidad es que ese espacio va a desaparecer. No solamente porque va a ir el aeropuerto, sino por la necesidad de quitar las aves de la cabecera. Por lo tanto, yo creo que es mejor trabajar y los recursos dedicarlos a un sitio donde vaya a tener fruto, que no en un sitio donde actualmente está muy degradado y que va a desaparecer porque sí. Y nada, solamente daros las gracias por todo y deciros, ha sido un placer ser vuestro tutor. Muchas gracias.